No solo el coronavirus sigue sumando víctimas, las masacres en Colombia andan disparadas. Según cuentas de Indepaz, en este mes y medio del 2021 van al menos 12 y el año pasado fueron 91 masacres que acabaron con la vida de 381 personas. Dentro de ese mar de sangre hubo una que conmocionó al país, la de los niños del Cañaduzal, 5 jovencitos llenos de energía que por darse un baño y mascar caña terminaron en medio de una cacería mortal. Andrés Sanín acompañó a una mamá en busca de su hijo desaparecido, un crimen que sigue en la oscuridad. Este Cañaduzal, esto es prácticamente un cementerio. Esto es un cementerio, pero los niños, como no tienen más cómo recrearse, se fueron a levar cometa, a echarse su chapuzón, quizás, y a comer caña, porque los niños tenían residuos de caña en el estómago. A ellos les gusta mucho la caña. ¿A quién no le gusta la caña? Ruy Cortés le enseñó a su hijo Yair a mascar caña, sin adivinar que ese sabor dulce en el paladar se convertiría en el trago más amargo de su vida. En la agonía de buscar 5 niños perdidos entre un cañaduzal monstruosamente grande y oscuro, a las afueras de Cali. ¡Alvarito! Veníamos, Leiner. Veníamos nosotros gritando, los niños, camine, camine. Y gritando, con la esperanza de encontrarlos vivos. Es la peor pesadilla de cualquier papá, ¿no? Horrible. Todos los niños se fueron sin almorzar. Fallecieron con hambre. La desaparición de su hijo Yair y de sus amiguitos Leider Cárdenas, Álvaro Caicedo, Yapol Cruz Perlaza y Luis Fernando Montaño, todos entre los 14 y 16 años. Aquí está con el balón. Amantes del fútbol y del baile, ocurrió un martes 11 de agosto, en medio de otra gran pesadilla. Esa pandemia que los asfixiaba entre sus casas golpeadas por la pobreza, la falta de internet y un calor del que huían, bañándose en los pozos de un cañaduzal vecino. Esos son los pozos donde ellos se vienen a bañar. Son los pozos. Y allá hay más y así. Pero eso es como piscinas de lodo casi. Imagínate. Yo creo que Jair Andrés ese día estaba demasiado aburrido para ingresar al Cañaduzal, porque era algo que yo se lo tenía prohibido por los hechos que ya habían sucedido. Cuando llegaron a Llano Verde, un barrio construido al suroriente de Cali, sobre los despojos de un basurero en el que reubicaron a cientos de familias desplazadas, solo había un polvorín de pandillas, excombatientes y bandas emergentes, y un cañaduzal de propiedad privada que terminó convertido en un parque prohibido y hasta en testigo mudo de crímenes atroces. En este árbol apareció un joven asesinado. Imagínate, enterrado, le dejaron la cabecita nada más. No, horrible. ¿Y tan bello este árbol? Para estar manchado de sangre. Ruby, una mujer fuerte, que vive del rebusque y de vender arroz con leche, ya había vivido la violencia en carne propia, con un esposo asesinado y un hijo en silla de ruedas por cuenta de un balazo. Y al volver a su casa de una cita médica, sintió que la tragedia volvía a ensañarse con ella y su familia. Llegó un amigo de él. Me dijo, doña Ruby, y Jaircito no ha venido del Cañal, y yo le dije del Cañal, y ya van siendo las 7 de la noche. Yo le dije, oscurecía, y como no volvían los niños a almorzar, fueron a la policía a eso de las 6 de la tarde, pero al ver que en el CAI les sugerían esperar 72 horas antes de darlos por desaparecidos, decidieron armar su propio bloque de búsqueda y meterse juntos en la boca del lobo. En esa oscuridad nosotros íbamos sin linternas, unos que otros llevábamos celulares y llamando a los niños, llámelos y llámelos. En medio de su desespero y de una oscuridad total, ni siquiera la luna les ayudó a encontrar el camino hacia sus hijos. ¿El camino era así? Ajá. El miedo empezó a rondarlos en esa especie de laberinto de caña que amenazaba con devorarlos. Nosotros llamando a los niños cuando nos dicen, ¡mamá! Ay, nosotros, uy, aquí están los niños. Cuando yo echo de ver que habían unas luces, pero digo, no, los niños no traían celular, no nos metamos allá, le dije. Le dije, no, esto es una emboscada, nos van a asesinar. Yo invito los cogí, retrocedimos y salimos corriendo de allá.
Con la paranoia y el susto de caer en una trampa, una treta para alejarlos de sus hijos, se dividieron en dos grupos, sin saber que un poco más adentro del Cañaduzal se encontrarían con la escena más dantesca y dolorosa que cualquier mamá pueda imaginarse. Cuando ya empezamos a escuchar el clamor tan berraco y unos tirados en el piso y otros parados, otros abrazándose, y nosotros, ¿pero qué pasó, Dios mío? Cuando ya llegamos y vimos a los niños ahí como estaban. A los niños los torturaron, plan de machete le habían dado a los niños, los quemaron, o sea, degollados. Eso fue algo tan horrible para nosotros. Nosotros lo volteábamos y mi hijo le empezó a pegar así en el pecho para reanimarlo. Y no, nada que reaccionaba. Es tan insoportable el dolor de encontrarse a un hijo muerto y torturado en medio de un campo de caña que papás como Álvaro Caicedo apenas pueden contar lo que vieron. Un drama que todavía conmueve hasta a su abogado. Hacia las 8 de la noche encuentra Álvaro el cadáver de su hijo, golpeado porque lo golpearon brutalmente, con un tiro en la cabeza, boca abajo. Y lo primero que hizo don Álvaro fue coger el cadáver de su hijo y echárselo al hombro, tratar de llevárselo para la casa, porque él iba a llevar para la casa para revivirlo. Fue tan monstruoso lo que ocurrió a plena luz del día que hasta en un país acostumbrado a contar masacres entre goles, indicadores económicos y telenovelas, se armó una bomba mediática que derramó la copa en Cali y hasta las lágrimas de una comunidad hastiada de ver morir a sus hijos sin remedio. Gobierno nacional, exigimos una respuesta. La gente se sintió indignada, dolida. Esto creó una enorme herida en los caleños de todas las clases sociales. No solo... El llanto colectivo sacudió a una ciudad anestesiada por tanta violencia. Pero tan desangrada como la familia de Erlen Di Cuero, una líder social de Llano Verde y del Pacífico, a la que le han asesinado 12 familiares y a la que por tantas amenazas, por denunciar cómo están masacrando a su gente, solo le falta usar tapabocas antibalas. A mí me ha marcado los muertes de los muchachos y en particular me marcó la niña, la primera niña que mataron aquí en el 2015 en La Victoria y le pegaron un tiro acá atrás. En un enfrentamiento entre la policía y unos muchachos, Fronteras la niña invisibles. terminó muerta. Nosotros llevamos aquí en Llano Verde más de 210 muertos en 6 años. Todo fue y es tan trágico en Llano Verde que no alcanzaron a llorar esa masacre cuando ya lo remataban con otro atentado y con una campaña de difamación en redes contra los niños masacrados. Que estamos velando a los niños y tiran una granada al CAI y hubieron como 2 muertos y varios heridos, incluyendo un bebecito. Al día siguiente de la masacre, comenzaron a circular en la ciudad una serie de audios y videos en donde querían mostrar a estos muchachos como unos delincuentes, pero los contenidos eran prácticamente los mismos. Y el objetivo era claro, mostrar a los muchachos como unos delincuentes y de esa manera tranquilizar a la opinión pública de la ciudad. Y claro, a la granada y al ataque moral contra los jóvenes le siguieron panfletos y amenazas buscando acallar a esas mamás convertidas en líderes del barrio que apenas tenían fuerzas para pedir justicia por sus hijos. Por favor, andamos buscando unos niños. Por favor, díganos, por favor. Me enviaron un panfleto debido al que alcé la voz con nombre propio. Ruby Cortés, no sigas con esto. Nada más. Si tenía una boca sellada con rojo, como cosía. El caso sonó tanto que hubo visita del presidente y del fiscal para abajo, prometiendo llegar como en cada nueva masacre hasta las últimas consecuencias. Y sus funcionarios llegaron cuando iba a venir el presidente, hay que pintar las 2 cuadras donde va a pasar el presidente. Y la tristeza que a mí me da es que viene el gobierno, que vino el presidente, que vinieron tanta gente, y fue, no sé, como en un momento como una bomba, y pasó la onda expansiva y ya. Se olvidó. Lo dice don Álvaro Caicedo frente al mural que hicieron en el barrio por los niños masacrados, con la impotencia de un papá que ante la impunidad habría podido caer en la tentación de hacer justicia por sus propias manos. Lo que más me asombró de don Álvaro es que cuando vino aquí a mi oficina a solicitar que lo acompañara en este caso,
me dijo, unos amigos míos me han hablado de unos vigilantes de allá del sector. Nosotros tenemos sospecha que fueron ellos. Y da la casualidad que eran los tipos que finalmente capturaron. Y estas personas me han dicho que vamos y los busquemos. Que los busquemos y le hagamos lo mismo. Y llorando, porque el señor estaba llorando contándome eso, me dice, yo no voy a hacer eso. Yo no soy una bestia, yo no soy un animal. Yo quiero verdad y quiero justicia. Para evitar más violencia y que sus hijos murieran ahora en el olvido, Álvaro, Ruby y las madres de los otros niños siguieron alzando su voz y se unieron en coro para pedir justicia en quien los mató. Un video musical en el que grandes artistas del Pacífico prestaron sus voces y su talento para hablar en nombre de esos niños, a los que la violencia silenció, y hasta para ponerse no en sus zapatos, sino en su cajón. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo, no. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Entre el coro fúnebre de este himno contra la impunidad, entre las múltiples hipótesis sobre los autores del crimen y la presión que se sentía en el ambiente, finalmente uno de los sospechosos habló y la verdad empezó a aflorar. Resulta que este señor Loaiza, Juan Carlos Loaiza, fue y habló con su superior y le contó que él había estado en el lugar de los hechos, que había ido con Bejarano y con Quiñones, pensaban que eran delincuentes y que cuando se dieron cuenta que no lo eran, entonces les dijeron que se fueran, pero que Bejarano, que tenía un revólver, los había obligado a que se arrodillaran a estos 5 chicos. Cuando ellos ya están dispuestos a irse, vieron que Bejarano comenzó a dispararles y que ellos, asustadísimos de ver eso, pues salieron a correr y se montaron en sus motocicletas y se fueron del lugar. Esa lavada de manos de Loaiza, que trabajaba como vigilante de una obra en el Cañaduzal, no se la creyó ni su jefe y terminó con una orden de captura contra él, contra Jefferson Angulo Quiñones, operario de máquinas de la obra, y contra Gabriel El Mono Bejarano, un criminal condenado a casi 8 años de cárcel, que debía estar pagando prisión domiciliaria en vez de cazando niños entre un cañaduzal. Evitar que ellos se salgan con la suya. Loaiza y Quiñones salieron en motocicleta y Bejarano salió en una bicicleta. Y emboscaron a estos muchachos, utilizaron unos radios y después, en posición de rodillas, los asesinaron. Bejarano huyó y en la fuga usó muletas, un cuello ortopédico y hasta túneles para burlar los operativos de la policía. Cuando ya todo el mundo lo daba por desaparecido, la estrategia de convertirlo en el criminal más buscado de Cali, con una recompensa de 50 millones de pesos por su cabeza, terminó 5 meses después con su captura. En los Cañaduzales, acontecidos el 11 de agosto del 2020. Estos tipos no asesinaron a los muchachos en un acto espontáneo, porque ellos quisieron, sino que estaban obedeciendo órdenes, los estaban buscando. Y esa hipótesis cobra fuerza por el hecho de que hay unos muchachos ahí en el distrito de Agua Blanca que señalan que 11 días antes de la masacre habían sido detenidos allí en el mismo lugar por estos individuos que les habían tomado unas fotos, las habían mandado por WhatsApp y después les habían dicho que se fueran, ¿no? En ese polvorín que es Llano Verde, ya saben quién mató a los niños, pero siguen preguntándose para quién trabajaban los asesinos, si alguien más dio la orden, si los confundieron con otros jóvenes metidos en problemas, si los querían reclutar y se negaron, o si simplemente vieron algo que no han debido ver. Nosotros estamos inconformes, ahí falta mucho, hay mucho cabo suelto. Aquí el tema de la verdad en esta investigación fue lo de menos. Para la Fiscalía fue suficiente esto. Ya tenemos aquí 2 personajes que participaron en la masacre. Con eso tranquilizamos a la opinión pública. El móvil de un crimen tan salvaje sigue siendo un misterio, pero la causa de tanta violencia en una zona de tráfico de armas, drogas, reclutamiento de menores y peleas por terrenos de invasión la tiene clara todo el mundo y desde hace demasiado tiempo. Y eso ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Ese es un territorio sin Dios y sin ley, libre de la injerencia y de la presencia de las autoridades, en donde convergen todos los grupos delincuenciales. Son diferentes dinámicas de conflicto que se han arraigado en ese sector, entre esas el mismo microtráfico, las fronteras invisibles. Donde más violencia hay, más tragedia hay, son los barrios con población negra. Eso no es casualidad. Es culpa de un Estado que no le presta atención a estas comunidades.
Pero más allá de esa deuda inmensa, con una comunidad negra que nos ha llenado de triunfos y alegrías, Ruby y las mamás de los niños del Cañaduzal sueñan con una sociedad donde sus hijos puedan vivir sin miedo ni desesperanza. Los niños deben tener libertad, deben expresar lo que sienten jugando, saltando. Mientras se cierran las heridas y este árbol vuelve a ser sinónimo de vida, en un testigo mudo de tantos horrores, la voz de los niños del Cañaduzal seguirá sonando en los corazones de toda una comunidad cansada de la violencia, para encontrar su hogar, así sea en el cielo, y recordarnos lo más obvio y fundamental, que las vidas negras valen y brillan tanto como las estrellas. Se van surcando en lo alto. Todo es muy confuso. Y lo que faltaba. Bejarano, desde la cárcel, dice que solo habla si le dan protección a él y a su familia, pues teme por su vida. ¿Será porque hay algo todavía más oscuro detrás? Es urgente que se sepa toda la verdad. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.